Otras protozoasis intestinales, yardiasis. Esta parasitosis producida por Yardia duodenalis, Yardia intestinalis o Yardia lamblia es predominante en niños y presenta en la actualidad una prevalencia creciente en países tropicales y no tropicales. Historia. Yardia fue el primer protozoo parásito visto en 1681 por Anthony van Leeuwenhoek, el inventor del microscopio. La importancia médica se demostró en 178 años más tarde, cuando se detectó nuevamente el parásito en la materia fecal de un niño asintomático. El primer protozoo parásito fue visto en 1681 por Anthony van Leeuwenhoek a través de su rudimentario microscopio, de una muestra de su propia materia fecal, el cual correspondió al flagelo Yardia. Este hallazgo se comunicó en una carta a la Sociedad Real de Londres, pero fue descrito como protozoo de vida libre. El protozoo no tuvo trascendencia para la medicina en esa época y fue necesario que lo descubriera el profesor de anatomía patológica checo, Wilhelm Lamb. La Universidad de Praga, quien 178 años después, en 1859, vio el protozoo de la materia fecal gelatinosa de un niño. De ese hallazgo, el investigador hizo 2 publicaciones e ilustró sus informes con varios dibujos de trofozoitos y quistes. Los comparó con renacuajos y les dio el nombre de sescomonas intestinales. Gracia, 1879, encontró los mismos parásitos en ratones y Blanchard en 1885 observó parásitos similares en renacuajos, lo cual llamó Yardia agilis. El género fue puesto en honor al zoólogo Alfred Yard, quien nada tuvo que ver con el parásito. Blanchard en el mismo año reconoció a Lamb como el descubridor y lo denominó Lamblia intestinalis. Junto los 2 nombres y lo llamó Yardia lamblia. La controversia persistió hasta 1952 cuando Phillips propuso el nombre de Yardia intestinalis y Yardia duodenalis. Actualmente lo más aceptado es Yardia duodenalis. Agente causal. El parásito es un protozoo flagelado y en los últimos años se ha descrito varios genotipos con capacidad patogénea diferente en el humano y en los animales. El trofozoito de Yardia duodenalis tiene forma piriforme y en la parte anterior posee 2 núcleos que se unen entre sí en el centro con la apariencia de anteojos. Mide aproximadamente 15 micras de longitud y 7 micras de ancho. Posee una cavidad oventosa que ocupa la mitad anterior de su cuerpo, lo cual utiliza para fijarse a la mucosa intestinal. Posee en su diámetro longitudinal y en la parte central una barra doble de axostilo, de cuyo extremo anterior emerge 4 pares de flagelos, uno anterior, 2 laterales y otro posterior. El axostilo es atravesado en el centro por 2 estructuras de forma de coma, llamadas cuerpos parabasales. Los 2 núcleos poseen nucleolos centrales y están unidos entre sí por los cisoplastos, que terminan en el extremo anterior del axostilo en 2 órganos puntiformes llamados blefaroplastos. El trofozoito puede trasladarse con movimientos lentos, vibratorios y rotatorios, lo cual permite observar la cavidad correspondiente de la ventosa o disco suctorio. En la fotografía electrónica de barrio se observa muy bien el disco y los flagelos. El quiste es ovalado con doble membrana de 2 a 4 núcleos y algunas de las estructuras descritas por el trofozoito, de las cuales es notorio el axostilo. El tamaño promedio es de 10 micras de longitud. Existen 2 genotipos principales que afectan al ser humano: el genotipo A, que se subdivide en A1 y A2, y el genotipo B, del cual hay en Colombia los subgenotipos B3 y B4. El genotipo B elimina mayor cantidad de quistes y parece tener mayor patogenicidad en los humanos. El genotipo A es el responsable de la mayoría de las infecciones en humanos y perros de América. Existen otros genotipos en animales
C, D, E, F, G. La comparación de los tamaños de los protozoarios intestinales se muestra en la figura 3.4. El ciclo de vida. La transmisión se hace de persona a persona o de animales reservorios a personas, siempre a través de quistes procedentes de materia fecal. Los trofozoitos se localizan en el intestino delgado, fijados a la mucosa principalmente en el duodeno. Allí se multiplican por división binaria y los que caen a la luz intestinal originan los quistes. Estos últimos son eliminados con las materias fecales y pueden permanecer viables en el suelo húmedo o en el agua por varios meses. Infectan por vía oral y después de ingeridos resisten la acción del jugo gástrico y se rompen en el intestino delgado para originar 4 trofozoitos por cada quiste. Los trofozoitos no son infectantes cuando ingresan por vía oral. Cuando son eliminados en las heces diarreicas, mueren en el exterior. La infección es principalmente de persona a persona, pero algunos animales como los perros, los gatos, los castores y los rumiantes pueden ser reservorios de la Giardia duodenalis y por consiguiente generar infecciones en los humanos, en cuyo caso esta parasitosis se puede considerar como una zoonosis. Patología y patogenia. Afecta principalmente al intestino delgado, donde inflama la mucosa y altera la absorción de nutrientes. El principal mecanismo de acción patógena en giardiasis se debe a la acción de los parásitos sobre la mucosa del intestino delgado, principalmente del duodeno y del yeyuno. Esta acción se hace por fijación de los trofozoitos por medio de la ventosa y causa inflamación catarral. La enfermedad principal se encuentra en infecciones masivas, en cuyo caso la barrera mecánica creada por los parásitos y la inflamación intestinal puede producir un síndrome de mala absorción. En estos casos, la vellosidad intestinal está atrofiada, hay inflamación de la lámina propia y alteraciones morfológicas de las células epiteliales. Las pruebas de absorción de vitamina A y B12 y de la D-silosa están alteradas. Se relaciona la patología de esta parasitosis con la presencia de hipogammaglobulinemia, esencialmente la deficiencia de inmunoglobulina A secretoria. Algunos casos de la giardiasis graves se asocian con la presencia de hiperplasia nodular linfoide en intestino delgado y grueso. No se acepta que haya invasión de las vías biliares y por consiguiente no es correcto atribuirle enfermedades hepatobiliares a esta parasitosis. Mecanismos de la sintomatología. La sintomatología de la giardiasis, principalmente la diarrea, tiene mecanismos multifactoriales que se pueden dividir en 2 grupos. Las lesiones de la mucosa. La alteración de la vellosidad intestinal puede ser por atrofia e inflamación con aumento de linfocitos o por la presencia de productos secretorios y excretorios de los parásitos que lesionan los enterocitos. Factores luminales. Pueden dividir en 2 grupos: aumento de la flora bacteriana con capacidad de desdoblar las sales biliares y dificultar la absorción, y disminución de enzimas, disacaridasa, tripsina y lipasa, que aumentan la eliminación de grasa y contribuyen a la mala absorción de electrolitos, solutos y aguas. Inmunidad. Las infecciones repetidas en la niñez producen anticuerpos protectores. Los adultos de zonas endémicas son más susceptibles a las infecciones que los que viven en zonas endémicas. Existe una vacuna comercial para giardiasis de perros y gatos, pero no para humanos. Hallazgos inmunológicos. La inmunidad en la giardiasis se ha estudiado mucho en los últimos años, por ser una parasitosis en aumento en todo el mundo y por la facilidad de estudiar modelos animales en los laboratorios. Se puede dividir en 2 grupos los principales hallazgos inmunológicos de este parásito. Hallazgos clínicos. La prevalencia en zonas endémicas en 2 a 3 veces es mayor en niños que en adultos, atribuible a la adquisición de anticuerpos protectores por infecciones repetidas. La prevalencia y la sintomatología son mayores en adultos extranjeros que visitan zonas endémicas en comparación con adultos nativos de la región. Pacientes con hipogammaglobulinemia e hipoclorídrica presentan mayor frecuencia de giardiasis y mayor sintomatología.
Se puede detectar anticuerpos circulantes en los pacientes infectados, los cuales se mantienen hasta por 6 meses después de curada la parasitosis. En estos pacientes la IgG total en suero está aumentada. En zonas endémicas, los niños alimentados con leche materna presentan menor prevalencia y menor sintomatología debido a los anticuerpos transmitidos por la madre. Hallazgos experimentales. Los modelos animales se infectan con mayor facilidad cuando son atímicos o cuando se tratan con medicamentos inmunosupresores. Ratones infectados experimentalmente con Giardia muris adquieren inmunidad protectora sólida. En ellos se detectan anticuerpos, la IgA, en secreciones mucosas, leche y saliva. Los ratones con deficiencia de células B no desarrollan IgA en la mucosa intestinal y persisten con las infecciones por Giardia lamblia. Existe en algunos países una vacuna comercial para giardias de perros y gatos, con la cual los animales que adquieren la infección tienen menos sintomatología y eliminan menos quistes que los no vacunados. Estos resultados sugieren que podrían desarrollarse una vacuna para humanos de utilidad en niños en zonas con alta endemicidad. Las manifestaciones clínicas. En zonas endémicas, la mitad de las personas con el parásito son asintomáticos. Los síntomas son básicamente dolor abdominal difuso y diarrea. En las formas crónicas se presentan síndrome de mala absorción. Infecciones asintomáticas. Hemos encontrado que en niños escolares de zonas endémicas pobres en Colombia, el 50% de los que tienen quistes de Giardia en el examen coprológico no presentan síntomas. Los adultos en general son más frecuentemente asintomáticos que los niños. En las personas con esta parasitosis en zonas endémicas, la presencia de sintomatologías y la intensidad de los síntomas son menores que en visitantes de zonas no endémicas que padecen la giardiasis. La giardiasis aguda es más común en viajeros no inmunes, los cuales se infectan al llegar a zonas endémicas y presentan aproximadamente 1 a 2 semanas después de su llegada. Diarrea acuosa que puede cambiar a esteatorrea con heces lientéricas de olor muy fétido. Náuseas, distensión abdominal con dolor, vómito y ocasionalmente pérdida de peso. Una característica de la diarrea de los viajeros debida a la giardia es que dura de 2 a 4 semanas y se acompaña de pérdida de peso en más de la mitad de los casos. En estos casos debe confirmarse la parasitosis por examen coprológico, puesto que existen otras causas que producen la diarrea del viajero. Esta forma aguda se presenta algunas veces en zonas endémicas, principalmente en niños. Giardiasis crónica. Aproximadamente el 30 al 50% de los casos asintomáticos se convierten en crónicos. En esto, la diarrea persiste por mayor tiempo o se presenta heces blandas, dolor abdominal, náuseas, vómito, flatulencias, pérdida de peso, malestar, fatiga y deficiencias nutricionales en niños con efectos adversos en el crecimiento. Se observa mala absorción de carbohidratos, grasas, vitaminas y pérdida de proteínas, lo cual produce desnutrición y anemia. Esta forma crónica de giardiasis es más intensa en pacientes de países desarrollados. Los niños de zonas endémicas raramente o nunca presentan esas características de la enfermedad. Complicaciones. En niños con giardiasis crónica se describe con alguna frecuencia el síndrome de mala absorción, acompañado de pérdida de peso. La presencia de giardiasis crónica en niños causa retardo en el crecimiento y en el aumento de peso. Sin embargo, otros estudios confirman esa correlación. El diagnóstico. No es posible hacer un diagnóstico clínico acertado, por lo tanto se requiere identificar el parásito o sus antígenos. Los trofozoitos se pueden encontrar en el líquido duodenal o en materias fecales diarreicas y los quistes en las sólidas. El diagnóstico clínico diferencial se hace con otras enfermedades que producen diarrea y mala absorción, pero un diagnóstico seguro realiza únicamente con la identificación del parásito o sus antígenos. Parásitos en materia fecal. La identificación de los quistes en soluciones salinas. Parásitos en materia fecal. La identificación de los quistes en solución salina o lugol es el hallazgo más frecuente en heces pastosas o duras. En casos con diarreas, el examen coprológico en solución salina
permite observar los trofozoitos móviles con la típica muesca correspondiente a la ventosa. Pero este hallazgo es poco frecuente, puesto que solo aparece en heces líquidas en caso de giardiasis aguda, debido a que la eliminación de los parásitos no es constante y la cantidad de estos en la materia fecal varía mucho. Se recomienda hacer varios exámenes coprológicos en días diferentes y usar métodos de concentración solo en heces pastosas o duras para buscar quistes. Parásitos en líquido duodenal. En algunos países se usa la cápsula de Bear o enterotes, que consiste en una cuerda de nylon enrollada en una cápsula de gelatina. La técnica se ve en el capítulo 18. Este procedimiento requiere ayuno de más de 4 horas y su sensibilidad no es mayor al 50%. El estudio microscópico del líquido duodenal obtenido por sondaje para identificar giardias estrongiloides y otros parásitos solo se justifica cuando la muestra se obtiene para otro fin. Pero no se debe hacer el sondaje únicamente para buscar parásitos. Antígenos en materia fecal. El método ELISA con el uso de anticuerpos monoclonales o policlonales es recomendable para el diagnóstico, con una sensibilidad y una especificidad mayor del 90%. En Colombia, el Instituto Nacional de Salud, INES, desarrolla una prueba de ELISA con anticuerpos policlonales, con la cual obtuvo una sensibilidad del 10% y una especificidad del 95%. Existen estuches comerciales como la prueba rápida para giardia, Ian's Montreal Beach, California, la cual tiene un costo elevado, lo que debe tenerse en cuenta en pacientes de bajos recursos. La eficacia es superior a un examen coprológico y es comparable a la obtenida en 2 exámenes en días diferentes con métodos de concentración y observación microscópica prolongada. Existe igualmente un método fluorescente, MeriFluor-Ash, que es Meridian Diagnóstico en Estados Unidos, y un procedimiento por medio de cromatografía, que es rápido es rápido y con buena sensibilidad y especificidad. Estudios de reacción en cadena de polimerasa, por su sigla en inglés. Esta prueba molecular es usada con frecuencia en países desarrollados, pero poco en América Latina. Este método hace el diagnóstico de giardiasis del 76% al 80% de casos en los cuales el estudio microscópico reveló el 13%. Con el uso de la PCR en tiempo real en animales de haciendas y en humanos, se obtuvo el diagnóstico y estudio de genotipo con alta especificidad y sensibilidad. Anticuerpos en el suero. Puede identificarse anticuerpos de IgM en infecciones actuales, aunque no se usan como procedimientos diagnósticos de rutina. Los anticuerpos de IgG se mantienen hasta por 6 meses después de desaparecida la giardiasis y su búsqueda en suero solo es útil en estudios epidemiológicos. Otros procedimientos ocasionalmente se identifican los parásitos en biopsias de tejido intestinal. Es posible detectar antígenos con método inmunológico y de biología molecular como el PCR y las ondas genéticas. Epidemiología y prevención. El método de transmisión más frecuente es a través de alimentos y aguas contaminadas con materias fecales que tengan quistes procedentes de humanos o animales. Se considera que es el parásito intestinal patógeno más frecuente en el mundo. Las reacciones son frecuentes. La diseminación. La giardiasis se transmite mediante la ingestión de los quistes que son infectados tanto pronto salen de las materias fecales. Su diseminación se hace por 4 mecanismos de transmisión. De persona a persona, puede principalmente a través de las manos contaminadas con materias fecales, lo cual ocurre frecuentemente en escuelas, guarderías y en el ambiente familiar. Este tipo de transmisión igualmente sucede por práctica en homosexuales hombres. Por agua. Esta es la principal fuente de endemias y epidemias de giardiasis. Las aguas profundas son más seguras, mientras que las transmisiones es más posible en arroyos, en el campo, tanques y acueductos rurales contaminados principalmente por las aguas que arrastran materias fecales de la tierra. Los mismos ocurren en irrigaciones con aguas negras o abono
con materia fecal. Asimismo, puede haber transmisión en las piscinas contaminadas. La concentración de cloro usada normalmente en las piscinas y acueductos no destruye los quistes. Por alimentos. La manipulación de alimentos infectados por este parásito puede transmitirlo a través de las manos a los alimentos crudos. Lo mismo pasa con los alimentos contaminados con aguas que tengan los quistes. La condición destruye los quistes. Por reservorio animal, se cree que los castores pueden ser una causa de infecciones por ingestión de agua contaminada con materias fecales de estos animales. El hallazgo de perros infectados con genotipos zoonóticos sustenta su función como fuente potencial de infección por Giardia, que son infectados para el hombre. En un estudio de perros en Tailandia se encontró una prevalencia de 56,8%. La incidencia y prevalencia. En general, la frecuencia de Giardia es más alta que la entamueba histolítica, y se considera que es el parásito intestinal más frecuente en el mundo y viene en aumento, en especial en niños inmunodeprimidos y viajeros. Esta parasitosis intestinal ha aumentado en los últimos años en los países desarrollados, debido a la frecuencia de viajeros a zonas endémicas, por lo cual se considera una de las causas de la diarrea de los viajeros y en niños adoptados procedentes de países tropicales. Esta parasitosis tiene una distribución geográfica mundial, con predominio en países subdesarrollados. Su prevalencia llega hasta el 57%. En los Estados Unidos, la incidencia de giardiasis fue de 5,8 por cada 10.000 habitantes en 2019. La mayoría de ellos en niños de 1 a 4 años, y niños de ascendencia indígena entre los 13 a 84 meses. En Amazonas y Brasil se encontró la giardiasis entre el 20 y el 34,8%. En Perú, en pacientes con VIH y diarrea, y el 47,5% fueron positivos para parásitos intestinales, de los cuales 8,3% tenían giardias. En niños preescolares y escolares de una zona rural de Colombia entre 1995 y 2005 se encontró prevalencia de giardiasis del 13,6% y del 15,16%. En América, Colombia, la prevalencia en niños de 3 a 13 años alojados en asentamientos temporales después de un terremoto que destruyó el 70% de las viviendas fueron el 75%, lo cual hace considerar esta parasitosis como una epidemia emergente en situaciones de desastre. La prevención. La prevención comprende todas las medidas que eviten la contaminación fecal y controlen todos los factores epidemiológicos. Se recomiendan las medidas higiénicas personales, principalmente el lavado de manos, la ebullición del agua por 10 minutos y la filtración de alta calidad en los acueductos o en viviendas. El tratamiento de las personas con estas parasitosis es una medida importante de control para evitar la diseminación. El tratamiento. Los 5-nitromidazoles en dosis únicas producen curación superior al 90%. Se puede presentar resistencia a estos medicamentos. Los derivados 5-nitromidazoles son los de elección en giardias. La generalidad de estos compuestos se describe en el capítulo 2, amebiasis intestinal. La tolerancia es buena, aunque en aproximadamente la cuarta parte de los casos produce síntomas leves, principalmente sobre sabor metálico, molestias digestivas. Para disminuirlas se recomienda tomarlos después de una comida principal. Estos síntomas de intolerancia son comunes y todos los nitromidazoles se contraindica la ingestión de alcohol por efecto disulfiram, concepto que se amplía en el tratamiento de amebiasis. Tenemos el secnidazol, produce curación superior al 90% en dosis única de 2 gramos para adultos y de 30 miligramos kilogramo en suspensión para niños. El tinidazol en dosis única de 2 gramos para adultos y de 60 miligramos en suspensión para niños en dosis única presenta eficacia similar al secnidazol. El metronidazol siempre se recomienda en tratamientos de varios días. En giardiasis la dosis es de 250 miligramos 3 veces al día para adultos y de 15 miligramos kilogramo día para niños dividido en 3 dosis, ambos por 5 días. Se presenta en tabletas y solución en jarabe para niños. Puede usarse en giardias sintomáticas durante el embarazo, puesto que a pesar de su efecto teratogénico, en estudios experimentales en ratas, la dosis terapéutica en humanos no tiene otros efectos. Otros antigiardiásicos son menos utilizados que los 5-nitromidazoles, pero debido a que algunos pacientes presentan intolerancia
o falta de respuesta, se recomienda los siguientes medicamentos. Albendazol es un antihelmíntico del grupo de los benzimidazoles activo en giardiasis, por lo que es una alternativa cuando por alguna razón no se usan los nitromidazoles. Los estudios iniciales en Bangladesh revelan que una eficacia de 75% en dosis única y de 850 miligramos del 95% cuando se usa en dosis de 400 miligramos por día por 5 días. Un estudio comparativo de tratamiento por 5 días con albendazol y metronidazol reveló cura parasitológica del 94% y del 98% respectivamente. Este resultado fue el mismo que encontraron en el tratamiento comparativo del metronidazol por 5 días. Cuando no hubo respuesta a los nitromidazoles, se usa la combinación de uno de estos con albendazol, lo cual produjo curación del 80,8%. Furazolidona es un nitrofurano utilizado en diarreas bacterianas. Se emplea en giardiasis en dosis de 5 miligramos kilogramo día en niños dividido en 4 tomas diarias por 7 días. En adultos, la dosis es de 100 miligramos 4 veces al día por 7 días. La eficacia es de un 80%. Puede producir intolerancia digestiva, síntomas generales y reacción disulfiram con el alcohol. Nitazoxanida en dosis de 100 a 500 miligramos, dosis 2 veces al día por 3 días, presenta curaciones efectivas variables y frecuentes signos y síntomas de intolerancia. En pacientes con resistencia a los nitroimidazoles hubo curación del 40% cuando se usó nitazoxanida. En Estados Unidos tiene licencia para el tratamiento de diarrea por diarreas en pacientes mayor de un año. Auranofin es un estudio experimental. En un estudio experimental de 746 medicamentos para uso humano y de 164 compuestos bioactivos, se identificó 56 que produjeron inhibición significativa del crecimiento de giardia y de su fijación en la mucosa intestinal de ratones. El compuesto Auranofin, un antirreumático, fue el que presentó efectos más notables. Este resultado indica que este medicamento ya aprobado para uso humano se puede usar como agente nuevo antigiardiásico, especialmente en cepas resistentes al metronidazol. Resistencia. Se ha encontrado que giardia desarrolla resistencia a nitromidazoles, metronidazol, furazolidona y albendazol. Un metaanálisis sobre estudios clínicos de giardias encontraron que el tratamiento con nitromidazoles era inefectivo del 10 al 20% de los casos.